Listo, voy a empezar a admitir a todos. Adelante, Gracias. Citlali, gracias. Ujú. Buenas noches a todos. Vamos a dar un par de minutos adicionales para que se terminen de conectar todos para dar inicio a la sesión. Buenas noches. Pues es para mí un gusto presentar al coordinador de esta sesión, el doctor José Abraham Hernández Benítez. Él es egresado de la licenciatura del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Hizo su especialidad en radiooncología en el Hospital Universitario José Eleuterio González y posteriormente la alta especialidad en radiooncología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, doctor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias a Somera por la invitación a nuestro centro a participar en esta sesión de residentes. Pues el día de hoy nos va a hacer favor de exponernos el caso y una revisión sobre el linfoma difuso de células grandes B, el doctor Felipe Muñoz Lozano. Él es pues residente del último año en el hospital, en nuestro hospital, el Hospital Universitario, particularmente el Centro Universitario contra el Cáncer de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él recientemente tuvo un entrenamiento de investigación en radioterapia en cáncer de mama en el Hospital MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas. Además, como parte de, previo a su ingreso a la residencia, pasó un año de investigación en cáncer de mama en el Hospital Zambrano de León. Recientemente ha sido galardonado por sociedades importantes en cuanto a oncología, sociedades internacionales. Por ejemplo, él recibió el, este año estará recibiendo el Astro International Abstract Award y además el año pasado recibió el Concord Cancer ASCO 2022 Merit Award. Además, recientemente pues participó en un congreso internacional en Barcelona con una presentación en oral precisamente sobre las indicaciones de radioterapia en linfoma. Y pues
sin más que mencionar, pues le cedo la palabra al doctor Felipe. Solamente menciono, si gustan, tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden irlas escribiendo en el chat y terminando a la charla podemos pasar a la sesión de preguntas. Doctor. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado por dar este tema. Es un tema que me gusta bastante. Y le quiero dar las gracias a mi asesor, el doctor Josué Hernández, que hubo largo rato para estar revisando esta presentación y pues me apoyó bastante para poder orientar correctamente esta plática que vamos a dar. Entonces, sin más que decir, me gustaría empezar presentando este caso. Es un caso que nos va a orientar un poquito en el manejo de radioterapia en el caso del linfoma no Hodgkin, particularmente en los difusos de células grandes. Es un masculino de 62 años, sin antecedentes de relevancia, más que una hipertensión desde hace 10 años en tratamiento con enalapril. El PEA, un poquito más orientado, es que empezó hace 3 meses con un aumento de volumen en la región inguinal izquierda y edema del miembro inferior en ese mismo lado. En el IPAS es relevante que no refiere prurito ni síntomas B, no ha sentido adenomegalias en ningún otro sitio y a la exploración física no tiene hepatoesplenomegalia ni adenopatía supra, infra, axilo ni epiclotrocleares. Tiene un conglomerado inguinal izquierdo y se palpan 4 a 5 adenopatías duras, no móviles, y se siente como un plastrón indurado. Y hay un edema ipsilateral hasta el muslo. Entonces, es abordado en hematología, donde se le toma una biopsia incisional del ganglio inguinal, donde se reportan células linfoides grandes con un patrón difuso, con estos marcadores positivos, y rescata de sus laboratorios un DHL en 508. Adicionalmente, se le toma una resonancia donde se observa que tiene una tumoración de 7.6 centímetros que va a contactar a la arteria y vena femoral izquierda. Y se concluye por patología un linfoma difuso de células grandes B. Entonces, para empezar con este tema, pues lo básico, los linfomas se originan a partir de células del sistema inmunitario fuera de la médula ósea en diversas etapas de diferenciación. Es muy importante hacer como hincapié en que el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, el único en lo que se parecen es en el nombre. Son dos patologías muy diferentes, con presentaciones muy diferentes y tratamientos muy diferentes. El no Hodgkin en general, incluso en su forma más indolente, es una enfermedad mucho más sistémica. Tiende a presentarse en pacientes de mayor edad, hay mayor tendencia de invasión a la médula ósea, mayor proporción de síntomas B y el uso del rituximab como va a ser parte integral de la quimioterapia. Va a haber un mayor peso de la histología, una indolente contraagresiva, que comparado con el linfoma de Hodgkin, en el que la histología no nos va a variar tanto el tratamiento. Y a diferencia del Hodgkin, aquí realmente no va a aplicar esa subclasificación de favorable contra no favorable. Entonces, hablando de la histología que es tan importante, con más o menos la mitad se va a clasificar como agresivo y la gran mayoría se van a originar de células B. De los de bajo grado, pues el más común es el linfoma folicular y de alto grado el más común es precisamente el que vamos a hablar, el linfoma difuso de células grandes B. Si vemos la distribución, el linfoma difuso es más o menos el 32% de los casos de linfomas. Y algunos datos epidemiológicos importantes. Es más común en hombres, 1.4 veces más, 33% de todos los linfomas no Hodgkin. La presentación es más o menos entre los 55 y 84 años. El porcentaje de casos por estadio clínico está más o menos igual distribuida, aunque sí es más común encontrarlo en estadio clínico 3 y 4. Y la sobrevida relativa a 5 años, pues es más o menos de 64.6, que una vez más, comparándolo con el linfoma de Hodgkin, pues es mucho más bajita. La clínica del linfoma difuso de células grandes B es un tumor de crecimiento rápido, va a causar, retomando que es una enfermedad sistémica, va a causar síntomas como fatiga y prurito y síntomas B en una proporción mucho mayor, y además va a haber síntomas que no necesariamente son B, pero se asocian a esta clínica, que es la intolerancia al alcohol, el agrandamiento de las regiones linfoides, hígado y vaso. Ahora, en el linfoma no Hodgkin de células grandes B es muy importante hablar de los factores pronósticos.
Uno de los principales que vamos a hablar es de, por ejemplo, si es una enfermedad nodal o extranodal. Sabemos que el linfoma se puede presentar en casi cualquier órgano y la enfermedad extranodal va a ocurrir hasta en 40% de los pacientes. El tracto gastrointestinal es el sitio más común de involucro extranodal y cuando se presenta en ciertas áreas, pues el abordaje va a ser un poquito diferente. Adicionalmente, pues sabemos que la enfermedad extranodal va a dar un peor pronóstico. Luego, otra situación importante es que hay ciertas translocaciones cromosómicas, que es el double hit y el triple hit, que se van a asociar a la sobreexpresión de estos genes que tengo aquí, que es el CMYC, BCL2 y BCL6. Si se expresan dos o más, va a conferir un mucho peor pronóstico. Si vemos esta curva a la derecha, podemos ver que más o menos pues brinca bastante como de un 80% a un 20% que va a sobrevivir. En publicaciones más recientes se ha visto que esto también va a impactar en la radioterapia, ya que si hay un poquito mejor desenlace si usamos unas dosis un poquito más en el borde superior de lo que usaríamos de la radioterapia. Y luego también tenemos la escala de riesgo clínico, que es el IPI. Esta escala toma solamente factores clínicos y los va a clasificar a los pacientes en el IPI 0, IPI 1 a 2 o IPI 3 a 5. Como vemos aquí en la curva de la derecha, los que son IPI 0 pues van a tener unos excelentes desenlaces. El IPI 1 y 2, más o menos un 80% a los 5 años. Y el IPI 3, 4 y 5, pues está un poquito más bajito, como en un 40-50%. Otro factor importante, pues, es la célula de origen, que aquí lo vamos a clasificar como germinal contra estromal y va a haber una tendencia a mejores desenlaces en aquellos tumores que sean germinales. Tomando todo esto y concentrándolo, la verdad es que son muchos factores de riesgo. Tenemos lo de la célula de origen, las translocaciones cromosómicas, la escala de IPI y otros tres factores que los que voy a hablar así de manera más detallada a lo largo de esta presentación, que es la enfermedad extranodal, la enfermedad Bulky o la invasión ósea. En el caso de nuestros pacientes, pues aquí quiero resaltar que el paciente tenía una célula no germinal, que es de peor pronóstico, un IPI 1 a 2, que es con pronóstico intermedio, y una enfermedad bulky por resonancia que se midió en 7.6 centímetros. Ahora, ¿cómo vamos a tipificar al paciente? Los linfomas, por excelencia, se deberían de tipificar con PET. Es como el estudio que podemos usar, que es más sensible y nos puede dar más información respecto a cómo lo vamos a tratar. Y lo vamos a clasificar con la escala de Deauville, en la que vamos a comparar con la actividad del hígado y mediastino para hacer una clasificación de la actividad del linfoma. Aquí quiero resaltar unos puntos. Uno es que en algunos de los estudios más viejitos que vamos a ver, el Deauville 3 se consideraba como positivo y luego en estudios que fueron saliendo más se vio que el pronóstico realmente se asemejaba más al 1 y al 2. Entonces actualmente el Deauville 3 se considera negativo. Y el otro es que una respuesta metabólica completa se va a considerar una respuesta completa, aunque haya una masa residual persistente. Entonces, pues aquí es uno de los puntos que tenemos que tener cuidado, que a lo mejor en el TAC puede haber una masa que esté persistente y con el uso del PET podemos realmente ver si sigue metabólicamente activa o no y en eso determinar la respuesta al tratamiento. Y en el estadio clínico vamos a utilizar la estadificación de Ann Arbor, al igual que usamos en los linfomas de Hodgkin, en el que el estadio clínico 1 y 2 son lesiones que están de un solo lado del diafragma y el estadio clínico 3 es que esté en ambos lados del diafragma o con invasión a vaso más un área nodal. Y el estadio clínico 4 pues de una enfermedad avanzada con metástasis a múltiples órganos. Entonces, con todo esto, pues el linfoma, cuando recientemente empezamos a leerlo, pues puede verse un poquito abrumador, que son muchas variables de tratamiento y es como un poquito difícil ponerlo todo en escala sobre cómo debemos de interpretar toda esta información. Lo que sí quiero hacer hincapié es que comparado con el linfoma de Hodgkin, hay un mayor peso de la histología, no lo vamos a clasificar como en favorable contra no en favorable, y va a haber una tendencia a la falla sistémica más que a la falla local. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes que vamos a escoger para radioterapia, porque pues como todos sabemos, la radioterapia va a ser un tratamiento más local que cómo se comporta esta enfermedad de manera más sistémica.
Entonces, en general, podemos ver que algunas variables nos van a conferir un peor pronóstico en general y otras un peor control local, y algunas variables pues, nos van a conferir tanto peor pronóstico como peor control local. Entonces, sobre las que nos deberíamos de enfocar nosotros como radiooncólogos y sobre las que van a decidir nuestro tratamiento son aquellas que nos traduzcan en un peor control local, que son sobre las que nos vamos a enfocar en esta sesión. Entonces, retomando, el diagnóstico oncológico de nuestro paciente, un linfoma difuso de células grandes B con una enfermedad bulky, con un IP2 por una edad de más de 60 años y un LDH aumentado y no germinal. Entonces, ¿qué sabemos del tratamiento actual de los linfomas difusos? Vamos a partir con lo que ya probablemente todos hemos leído en los libros de texto. El rituximab es un excelente tratamiento para los linfomas no Hodgkin. Y fue realmente un parteaguas que marcó un antes y un después en todos los estudios de los linfomas. Y aquí podemos ver cómo se van separando de una manera importante las curvas al utilizar rituximab. Y algo que hay que tener en mente es que el estándar actual de tratamiento es dar 6 ciclos de rituximab. Aquí hay una tabla de cómo vamos viendo la sobrevida global en la que se empezó a introducir el rituximab al mercado y vemos que hay un cambio dramático, casi de un 20% en la sobrevida global del linfoma difuso de células grandes. Y aquí vamos a ver un esquema más o menos de cómo es el tratamiento. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí lo que quiero enfatizar es que nos vamos a enfocar en las variables de tratamiento que ya expuse como para decidir qué tipo de tratamientos vamos a dar. Por ejemplo, vamos a utilizar que si es bulky o no bulky, que si es un IP 0 o 1, que si tiene enfermedad extranodal, cómo responde al PET. Todo eso es lo que más o menos nos va a estar guiando nuestro tratamiento. Estos son los estudios que vamos a ver el día de hoy, nada más de manera resumida. Vamos a ver los 6 estudios más importantes de cómo llegamos al tratamiento actual con la radioterapia. Entonces, ¿qué sabemos de la enfermedad temprana? Este es el primer estudio que quiero mostrarles, es el SWOG 0014. Es uno de los estudios donde se empezó a introducir el rituximab y en este estudio se quiso comparar contra el estándar histórico en ese tiempo, que es el CHOP por 3 más RT, cuál es el impacto de agregar rituximab, y pues fue un estudio sencillo. ¿Cómo le va a los pacientes contra la población histórica del SWOG contra el R-CHOP por 3 y la radioterapia de sitio involucrado? Aquí lo que quiero resaltar es que pues obviamente les fue mejor a los pacientes que recibieron rituximab, pero este estudio tiene importancia para nosotros los radiooncólogos, porque si comparas los estudios contra los que dieron R-CHOP por 6, los números son muy similares. Entonces, a partir de este estudio, algunos autores justifican el dar R-CHOP por 3, 4 y luego dar radioterapia de sitio involucrado para aquellos pacientes que no toleren adecuadamente más radioterapia, como pacientes geriátricos con comorbilidades, etcétera. A la fecha, esto es algo que sí se tiene que enfatizar, a la fecha no hay un estudio que directamente compare dar 3 ciclos de R-CHOP y radioterapia contra rituximab 6 ciclos, pero yéndonos por los números, como que está esa indicación en las guías de dar 3 ciclos a aquellos pacientes que no lo toleren muy bien. Y aquí nuestra primera indicación de radioterapia. Ahorrar quimioterapia en pacientes que no vayan a tolerar los 6 ciclos de rituximab. Luego vamos a hablar un poquito de la terapia adaptativa en los estadios clínicos tempranos, que son el estudio de ELISA y el S1001. El LISA agarra pacientes de muy buen pronóstico y se hace la pregunta, ¿realmente hay algún beneficio de dar radioterapia? El diseño del estudio de ELISA a veces puede parecer un poquito abrumador en un principio, pero básicamente lo que hicieron es que se agarraron pacientes de muy buen pronóstico y les dieron 4 ciclos de R-CHOP. Después de esos 4 ciclos, agarraron un PET interino y aquí se enfocaron principalmente en los pacientes con un PET negativo. De los pacientes con un PET negativo, pues la siguiente estadificación fue el IPI. Aquellos que tenían un IPI de 1 más, se les dio 2 ciclos más de R-CHOP para llegar a los 6 ciclos de R-CHOP. Y los pacientes que tenían un IPI de 0 se quedaron en 4 ciclos de R-CHOP. Y realmente lo que valoró este estudio es en este punto. En aquellos pacientes que tienen un PET negativo, que ya recibieron su quimioterapia, ¿qué tanta diferencia hay si no le damos más tratamiento o le damos radioterapia? Y aquí hay un punto importante de enfatizar que en este estudio, en aquellos pacientes que tenían un PET positivo, sí se les dio radioterapia.
Y aquí otra cosa que quiero enfatizar es que la enfermedad Bulky la definieron como 7 centímetros, que es algo que vamos a ver que en algunos estudios va a variar. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes con PET negativo si no les damos radioterapia? Vamos a ver que realmente les va muy igual, tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de eventos. Entonces, a partir de este estudio fue donde empezó la radioterapia adaptativa en el linfoma difuso. En pacientes con etapa limitada, con respuesta completa después de 4 ciclos de RCHOP, con un IP de 0, pues ya, nos quedamos ahí en el tratamiento y solo los observamos y les va a ir excelentemente bien. Pero con aquellos pacientes que tengan una respuesta completa y que tengan un IP más de 1, deben de recibir 2 ciclos más de RCHOP y podemos omitir la radioterapia. Y en aquellos pacientes que tienen un PET positivo, después de 4 ciclos, pues realmente hay una indicación de darles radioterapia hasta el momento. Luego salió el estudio S1001. El estudio S1001 quiso ser un poquito más inclusivo con los criterios de inclusión, válgame la redundancia. En este estudio se agarraron la enfermedad Bulky como 10 centímetros, o sea, le dieron un poquito más de chancita a los pacientes y quitaron de la ecuación el IPI. Aquí vemos un estudio que está mucho más sencillo, solamente 3 ciclos de RCHOP y les toman el PET. Si el PET está negativo, le damos un ciclo más de RCHOP. Si el PET está positivo, ya le damos radioterapia y quimioterapia escalada con ibritumumab tiuxetan. Y la radioterapia se la dan a 36 grays con 9 grays de boost. Aquí también, pues que le dieron radioterapia solamente a pacientes no bulky. Entonces, los resultados es que realmente les fue muy igual. Entonces, a partir de este estudio está la conclusión de que el RCHOP por 4 como tratamiento único es una opción válida por oncólogos hematólogos en el estadio clínico temprano, que no sea bulky, que tenga una respuesta completa al RCHOP por 4 en el PET interino al tercer ciclo. Y la indicación de RT en pacientes con estadio clínico temprano que tengan un PET positivo al tercer ciclo con escalación de RCHOP. Entonces, nada más quiero recapitular hasta el momento para no perdernos. Hasta el momento sabemos que hay muy buenos resultados con RCHOP por 6 como monoterapia, que podemos decir que es como el estándar de tratamiento, que parece adecuado darle solamente 4 ciclos en pacientes con estadio clínico temprano, no bulky, que tengan un PET negativo al tercer ciclo, que sería el equivalente como a respondedores rápidos. O en pacientes que no toleren los 6 ciclos de RCHOP, les podemos dar RCHOP 3-4 más RT, y que las indicaciones de radioterapia en el estadio clínico 1-2 hasta este momento es ahorrar quimioterapia o en pacientes con un PET positivo después del tercer o cuarto ciclo de quimioterapia. Entonces, retomando con nuestro paciente, sabemos que es un paciente que tiene enfermedad Pulky de 7.6 centímetros con un IP de 2. Entonces, lo valora hematología y le deciden dar un esquema de 4 ciclos de RCHOP como parte del tratamiento inicial, siguiendo el protocolo del 1001. En el 1001, si recordamos los criterios de inclusión, realmente fue para ellos la enfermedad Bulky fue de más de 10 centímetros y se permitió todos los IPIs. Entonces, este paciente realmente se encaja a los criterios del 1001. Aunque diferentes autores van a tener diferentes definiciones del bulky y no bulky, y me gustaría explorar un poquito qué dicen los estudios actuales sobre con los diferentes cortes de tamaño y cuál es el beneficio de la radioterapia en estos pacientes. Entonces, ahorita con nuestro paciente nos quedamos que con 4 ciclos de RCHOP disminuyeron de tamaño las lesiones, pero quedaron como un Duville 5. O sea que realmente no respondió rápido y que en este caso pues ya hay indicación de radioterapia y en este momento los hematólogos decidieron dar 2 ciclos más de RCHOP, que ahorita vamos a ver un poquito un estudio sobre la terapia adaptativa ya después de los 6 ciclos de RCHOP. Ahora vamos a hablar de los pacientes que tengan enfermedad un poquito más de riesgo y enfermedad avanzada, que principalmente quiero hablar de esta situación de cuándo definir el bulky y cuál es el beneficio de la radioterapia. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la radioterapia en pacientes de menos de 60 años, que son estos primeros estudios, el MINT y el OnFolder, que uno va a ser generador de hipótesis del otro y vamos a ver cómo se complementan? El MINT se hace esta pregunta.
en los pacientes de menos de 60 años, que son IP01, o sea, pacientes tempranos de buen pronóstico, ¿cuál es el beneficio del rituximab en esta población de pacientes? Y realmente lo que comparaba era 6 ciclos de CHOP contra 6 ciclos agregándole el rituximab. En este estudio se definió enfermedad bulky dependiendo del centro cooperativo como enfermedad de 5 centímetros, 7.5 centímetros o 10 centímetros. Y en este estudio sí se permitió en estadios clínicos 3 y 4, a diferencia de los primeros estudios que expuse. Entonces aquí pues lo que ya esperábamos todos. O sea, hay una separación de las curvas en todos los desenlaces si agregamos rituximab. Pero ojo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros los radiooncólogos? A pesar de la mejoría importante con el rituximab en pacientes de menos de 60 años, parece haber una menor sobrevida libre de eventos a medida que aumenta el tamaño tumoral. En particular vemos que en el de 10 centímetros, que es esta curva de aquí abajo, hay una diferencia importante en sobrevida libre de eventos. Entonces se sugiere que cuando son tumores muy grandes, pues el rituximab no puede compensar del todo el tamaño tumoral. Pero esto no era la intención del estudio y queda como un generador de hipótesis. Esa hipótesis se comprobó en el siguiente estudio, en el Unfolder. Este es un estudio muy interesante de 2x2 en el que valoraron dos variables. La primera es cómo se comporta, si hay alguna diferencia entre diferentes ciclos de RCHOP de 14 contra 21 días y si en pacientes con enfermedad bulky hay alguna diferencia si damos radioterapia de 40 grays contra observación. Aquí la definición de bulky, pues de 7.5 centímetros, que fue donde empezaron a ver en el estudio pasado, que empezaban a separarse un poquito las curvas. Aquí pues cerraron incluso temprano el brazo de no radioterapia porque se dieron cuenta de futilidad con un cambio en el EFS de casi un 20% con una P muy significativa. Entonces, con estos dos estudios pasados, podemos decir que hay beneficio de la radioterapia en pacientes de menos de 60 años con muy buen pronóstico, con enfermedad bulky o extranoval. Y inversamente, podemos decir que el rituximab pareciera ser suficiente para lograr un buen control local para pacientes no bulky. Luego, a eso se enfocaba en pacientes menores de 60 años, porque se ha visto que en pacientes de más de 60 años es como un factor de riesgo y de hecho es uno de los variables que se toman en cuenta en la escala de Lippi. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes bulky mayores de 60 años? Similarmente, salió el estudio de Recover 60, que fue generador de hipótesis y después el Recover North. El Recover 60, similar al estudio MINT, fue un impacto realmente para valorar el R-CHOP en más de 60 años y se vio que les iba muy bien, pero que en pacientes con tumores muy grandes no lo logra compensar de todo el rituximab. Entonces decidieron agarrar el esquema que salió mejor, que es el R-CHOP por 6 y luego 2 ciclos adicionales de rituximab, pero no le van a ofrecer radioterapia a bulky ni extranodales y van a compararlo con los bulky y extranodales del estudio del Recover 60. Aquí también, pues similar, el bulky se definió como 7.5 centímetros. Y muy similarmente, la sobrevida libre de eventos, incluso la sobrevida global, hay una tendencia que les va mucho mejor si les damos radioterapia. Uno de los limitantes de este estudio es que la respuesta a R-CHOP no fue evaluada por PET y es posible que parte del beneficio de la radioterapia se pierda al observarse enfermedad residual positiva en el PET. Este es un último estudio del que quiero hablar, que sí es importante como presentarlo, porque yo creo que es un importante punto de la discusión. Personalmente no estoy muy convencido del estudio hasta que salgan los resultados finales, pero este estudio es el Optimal 60. El Optimal 60 es un estudio 2x2 en el que realmente lo que se valora es un esquema diferente de radioterapia que se reemplaza la vincristina por la vincristina liposomal. En este estudio, pacientes con enfermedad bulky recibieron 40 grays, pero si lograban hacer respuesta completa por PET para el sexto ciclo, ya no se va a ofrecer radioterapia. Entonces, este es como un segundo punto de radioterapia adaptativa. Si para el sexto ciclo llegan a ser un PET negativo
y no les damos radioterapia, ¿qué pasa? Lo que se ha visto fue que hay hasta el momento una disminución de 4% en la sobrevida libre de progresión y 10% en la sobrevida global, pero no fue estadísticamente significativo. Entonces, lo que se concluye por los autores de este estudio es que tal vez la radioterapia se puede omitir en pacientes con enfermedad bulky que tengan una respuesta completa por PET después de toda la quimioterapia. Hay muchas críticas de ese estudio, por eso todavía no se incorpora como tal en guías. Una muy importante es que todavía no se acaba, se va a acabar, me parece que en el 2025. Otra es que la radioterapia no era directamente la variable que se está evaluando, era una variable secundaria, y por lo mismo hay un pequeño número de pacientes. Realmente solamente eran 187 pacientes con enfermedad bulky y 80 pacientes con respuesta clínica completa por PET. Y al final del día, si les fue peor a los pacientes donde se omitió la radioterapia, entonces es difícil hacer una recomendación oficial a si realmente les está yendo peor hasta que salgan los resultados finales. Pero yo creo que es un muy buen generador de hipótesis y que cuando salgan los resultados finales o estudios similares, tal vez pueda cambiar de opinión y podamos decir que en los pacientes que hacen un PET negativo pudiéramos obviar la radioterapia. Y un último factor de riesgo, que no es el caso de nuestro paciente, pero es algo que tenemos siempre que tener en mente, es el estudio de HEALTH, que es un ensayo, un metaanálisis de 9 estudios prospectivos que evalúa específicamente qué pasa en los pacientes que tienen enfermedad esquelética extranodal. Se ha visto que el rituximab, alguna vez vi una plática de que la hipótesis era que no penetraba muy bien en hueso y realmente los pacientes que tienen invasión ósea tienen mucho peor control local con el puro rituximab. Entonces, en este estudio se concluyó que si no le da radioterapia, incluso empeora la sobrevida global a partir de este análisis. Una limitante es que en ocasiones vamos a encontrar pacientes que tienen una enfermedad ósea difusa, que es poco práctico darle radioterapia a todos los sitios sin hacer un plan de tratamiento que sea muy extenso, que dé demasiados efectos adversos. Entonces, recapitulando, ¿cómo llegamos al tratamiento actual con la radioterapia? ¿Qué es lo que sabemos? Así, resumiendo, sabemos que en pacientes con enfermedad bulky y enfermedad extranodal va a haber un beneficio, sobre todo en sobrevida libre de eventos. Sabemos que le tenemos que dar radioterapia a pacientes que tengan involucro esquelético. Sabemos que podemos usar la radioterapia como un ahorrador de quimioterapia y sabemos que en pacientes con un PET positivo después de 4 ciclos de red shock probablemente haya un beneficio de la radioterapia. Y inversamente, en aquellos pacientes que responden muy bien a la quimioterapia y que no sean bulkis, probablemente la radioterapia no dé mucho beneficio porque realmente esos pacientes la enfermedad es más sistémica que local. Entonces, recapitulando lo que acabo de decir, que podemos usar la radio en pacientes con enfermedad temprana con un ahorrador de quimioterapia o en pacientes con PET positivo después del tercer o cuarto ciclo o en pacientes que tengan enfermedad bulky, enfermedad extranodal, invasión a hueso o presencia de enfermedad residual tras 6 ciclos de R-CHOP. Ahora, un punto importante es la dosis. ¿Qué dosis de radioterapia vamos a usar? Está el estudio de Lowry, que es un estudio de Reino Unido multicéntrico fase 2, que evalúa 2 poblaciones, la histología indolente y la histología agresiva. Aquí es muy importante recalcar que esto fue un estudio pre-rituximab, ahora con el rituximab probablemente tengan más validez este estudio de escalar la dosis, pero lo que sí es que en su mayoría eran pacientes con enfermedad temprana. Solamente un 14% era enfermedad estadio clínico 3 a 4. Y aquí en la histología indolente comparaban 40 Grays contra 24 y en la que nos interesa para esta plática comparaban 40-45 contra 30 Grays en 15 fracciones. Se concluyó no inferioridad y que no hay una diferencia muy importante entre dar 30 Grays y la dosis más alta de 40 Grays. Y las limitantes, pues lo que les decía, que la mayoría de los pacientes eran de buen pronóstico. Por esto, muchos estudios usan la dosis histórica de 36 a 50 Grays, pero pareciera que 30 Grays es adecuada en pacientes de no muy alto riesgo. Y esto me refiero sobre todo a pacientes que tengan una respuesta por PET completa, que no tengan un realce focal en el PET.
Entonces, una vez más, retomando nuestro paciente, un paciente con enfermedad, hasta ahorita que tenemos al menos dos razones para la radioterapia. La primera es enfermedad bulky, que vemos, según los estudios, que a partir de 10 centímetros es donde realmente las curvas se van muy para abajo, pero se empiezan a ir para abajo y es lo que se evalúa en la mayoría de los estudios a partir de 7.5 centímetros. Y que tenemos un paciente que después de 4 ciclos tiene un PET positivo. Entonces, ¿qué pasó después de los 2 ciclos adicionales de R-CHOP? Realmente siguió positivo el PET. Bajó un poquito, pero bajó para Duvil 4. Entonces, aquí ya tenemos estas dos indicaciones fuertes. Se envía a radiooncología, donde se determina que va a ser candidato a 36 grays con 50.4 de incremento a la zona de alta captación, que aquí podemos ver que pues es esta zona inguinal. Entonces, ¿cómo terminó el tratamiento con radioterapia? Aquí podemos ver la zona de isodosis de 36 grays a la zona donde inicialmente estaba involucrada por PET y hicimos un realce a la zona donde actualmente se veía enfermedad a 50.4 grays. De aquí nada más cómo quedó el DBH y los órganos de riesgo que nos interesaron, que pues serían los órganos de la pelvis. Entonces, aquí, ¿cómo está nuestro esquema de tratamiento hasta el momento? Pues aquí tenemos un paciente con una enfermedad de un estadio clínico limitado, una enfermedad bulky con un IP2, en el que le dimos R-CHOP por 6 y luego el PET salió positivo, en el que podemos considerar una radioterapia a una dosis más elevada o incluso podemos considerar escalar el tratamiento a trasplante de médula ósea. ¿Qué dicen las guías de la NCCN? Algo muy similar. En aquellos pacientes con enfermedad bulky, le damos 6 ciclos de R-CHOP y le damos ISRT, dependiendo de los factores de riesgo, que en este caso, pues el paciente los tiene muy presentes. Y en aquellos pacientes que logran una respuesta parcial después de los 6 ciclos de radioterapia, pues se les debe dar la dosis de radioterapia con los límites superiores de del rango que usamos. Recordar que la radioterapia en los estudios se utiliza en un rango de entre 36 y 50 y en aquellos pacientes que sospechamos que van a tener una falla local nos podemos ir más alto como para los 50. Quiero presentar un último escenario en el que la radioterapia no está muy bien estudiado, pero se usa y sí está muy descrito en las guías, y es qué hubiera pasado si no le hubiéramos dado radioterapia, nos quedamos en los 6 ciclos de R-CHOP y después persiste o recurre. En este escenario no hay, esta es una guía que resume muy bien este tema, no hay estudios aleatorizados prospectivos que evalúen esto específicamente, pero parece haber un beneficio en el control local y parece que hay un beneficio en que los pacientes para el momento del trasplante de médula ósea tengan un PET negativo. Entonces, en este escenario le podemos dar una dosis de 36 grays a la dosis de alto riesgo con un incremento hasta 45 a 55 grays en la zona de PET ávida, de preferencia antes del trasplante, aunque también se puede dar después del trasplante porque todavía no está muy bien estudiado. Entonces, en los escenarios, en un paciente que haya recurrido más de 2 veces, progresión dentro de un contexto paliativo o inducir una remisión previa al trasplante de médula ósea. Entonces, ¿cuál es la historia de nuestro paciente? Después de la radioterapia, ya bajó un Duvil 3, que ya lo consideramos como negativo, y iniciamos la vigilancia oncológica. Antes de acabar esta plática, me gustaría hablar nada más así brevemente de algunos casos particulares. La plática que puse era para los linfomas difusos en general, pero hay ciertas enfermedades extranodales que van a tener un comportamiento diferente y que se van a manejar de manera diferente, pero eso ya sería tema como para otra clase porque es un tema pues bastante extenso. El primer escenario es en el linfoma del sistema nervioso central, en el que cobra mucha relevancia el uso de quimioterapia intratecal y el uso del trasplante de médula ósea acompañado más o menos radioterapia. El caso del linfoma mediastinal, que de hecho el origen celular son las células del timo, si es primario, y cobra mucha relevancia un esquema diferente de quimioterapia que se llama DA-EPOC y cobra menos relevancia la radioterapia.
y el otro es el linfoma testicular, en el que le gusta irse para el sistema nervioso central y obligadamente tenemos que pedir una resonancia del sistema nervioso central, y además está muy bien descrito que hay un beneficio de radiar el testículo contralateral, que esas son como las perlas de estos casos, pero que realmente son casos muy aparte y tenemos que valorarlos con lupa para no cometer errores. Y hasta el momento creo que son los puntos más importantes del linfoma. Muchas gracias a todos por su atención y me encantaría escuchar cualquier pregunta que haya podido salir de esta plática. Bueno, muchas gracias, doctor Felipe, por esta revisión, pues muy completa, pero a la vez, muy bien resumida, con los puntos más importantes sobre las indicaciones y el beneficio de la radioterapia en esta histología particular de linfomas. Todavía no hay preguntas en el chat, pero bueno, entonces yo haría una pregunta. Entonces, cuando hay una indicación de radiar algún paciente con linfoma difuso de células grandes B, sobre todo en aquellos que lo hacemos por enfermedad bulky o extranodal, ¿cuál pareciera ser entonces el impacto que va a tener la radioterapia? O sea, es decir, ¿va a hacer que los pacientes tengan una mayor posibilidad de curación? ¿Va a ser más el impacto en un mayor tiempo a la progresión, no solamente un control local? ¿O cómo nos los podrías explicar? Sí, ese es un tema muy interesante. Realmente cuando vemos los estudios, la sobrevida global es muy similar entre dar radioterapia o no radioterapia, pero realmente la sobrevida global no se me hace el mejor de los marcadores para determinar si hay beneficio o no, porque los linfomas caen en el grupo de patología que hay muy buenas opciones de terapia de rescate. Entonces, que realmente aquellos pacientes, incluso que fallan, muchas veces los manejan con quimioterapia adicional o trasplante de médula ósea y la sobrevida global va a ser muy similar. Entonces, cuando vemos los estudios, realmente el parámetro que se ha visto que hay mucha mejoría es la sobrevida libre de eventos. Y ese lo podemos usar como una variable para tomar en cuenta que el tratamiento va a ayudar a los pacientes y va a disminuir la probabilidad de que vayan a necesitar tratamiento adicional más agresivo, que yo consideraría que es como el beneficio principal, tanto del control local como para prevenir más eventos en un futuro. Ok. Bueno, sí, complementando un poquito lo que nos menciona el doctor Felipe, así como menciona, sí, los estudios, sobre todo este último, el más reciente publicado, la actualización del Unfolder, eh, pues sí vemos que el beneficio no es tanto en la sobrevida global, más es la sobrevida libre de eventos. Eh, Sin embargo, hay que recordar que estos son pacientes en un protocolo, en un estudio prospectivo, que generalmente, pues a la recaída o a la progresión, tienen más opciones de tratamiento. También hay otro tipo de estudios retrospectivos o poblacionales donde pueden ustedes buscarlos, donde ya la radioterapia en esta histología, muchos de ellos sí alcanza a tener un impacto en la sobrevida global. Probablemente sea porque pues estos pacientes a lo mejor no tuvieron el acceso a un ensayo para una segunda o tercera línea, sobre todo sabiendo que ya en el mundo real, pues no, cuando recaen, no muchos pacientes son candidatos al trasplante, y a veces los resultados de un trasplante, pues en esta histología tampoco en el mundo real suelen ser los más alentadores. Y bueno, lejos de eso, por ejemplo, en México todavía no tenemos estas terapias con CAR T cells. Entonces serían como puntos importantes a considerar a la hora de ver, de aterrizar lo que vemos en los estudios a lo que vemos en nuestros pacientes. Pues ya hay algunas preguntas, entonces déjenme. La primera es, este, ¿cuál consideraría
una definición más aceptada para Bulky y bueno, particularmente para Bulky en una recurrencia. Bueno, realmente, o sea, si vas a escoger un protocolo en específico, yo creo que te puedes ir por ese protocolo, como que los europeos tienden a utilizar más la definición de 10 centímetros, pero realmente como que la definición más aceptada, que es cuando empezamos a ver que hay una disminución de la sobrevida libre de eventos, es a partir de 7.5 centímetros. Entonces yo creo que en la práctica general, en pacientes de la vida real, yo creo que es un buen punto como para decir hay algún beneficio de la radioterapia. Ok, entonces sería 7.5 centímetros, pues sí, nuevamente dependería del protocolo, pero creo que ya la mayoría utilizan ese corte de 7.5 centímetros. Ujú. Este, la siguiente pregunta es, en caso de no tener un esquema de quimioterapia en tiempo y en forma, ¿consideraría radioterapia para contrarrestar los diferimientos o los esquemas de quimioterapia incompletos? Bueno, esa es una pregunta, que habría que ver, yo creo que habría que verlo caso por caso. Lo que sí sé es, por ejemplo, que está el estudio de este viejito que se llama Gela, que evalúa radioterapia cuando no había rituximab en el CHOP, que era CHOP con radioterapia o CHOP sin radioterapia. Y realmente las diferencias sí eran muy importantes y salió mejor en todos los desenlaces el utilizar radioterapia. Por lo mismo, antes del rituximab se usaba mucho la radioterapia. Entonces yo considero que particular y en especial si el paciente no tiene acceso al rituximab, hay una indicación muy fuerte de radioterapia, en especial en los estudios clínicos tempranos, donde puede ser un campo que no provoque demasiada toxicidad. Y de otra manera, pues habría que ver qué tanta quimioterapia se le hizo, porque también está el concepto de darle 3 ciclos de quimioterapia y luego darle la radioterapia pues en forma o lograr 4 ciclos de quimioterapia y tomar el PET y si sale negativo, pues realmente a lo mejor no hay tanta indicación de radioterapia. Ok, sí, a mí me parece que esta pregunta es muy interesante porque en general en las neoplasias hematológicas sabemos que históricamente la radioterapia tenía un papel importantísimo tanto en leucemias como en Hodgkin como en no Hodgkin. A medida que se ha ido mejorando y fortaleciendo las opciones de tratamiento sistémico o opciones de tratamiento que en sistema nervioso central, pues ha ido disminuyendo o incluso omitiéndose la radioterapia en estas neoplasias hematológicas. Entonces, al momento que nosotros queremos es- eh, copiar o seguir el tratamiento de un protocolo en donde usan determinado tipo de quimioterapia, pues debemos saber si realmente y en el que se adapta la indicación de la radioterapia o se omite la radioterapia como tal por una buena respuesta, pues debemos saber que debemos, pues sí, saber si en nuestro paciente también se está siguiendo el mismo esquema de quimioterapia, porque muchas veces acá el tratamiento exitoso acaba siendo un balance entre la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, si la quimioterapia no se cumple de forma adecuada, pues sí, como dice el doctor Felipe, habría una mayor indicación o un mayor peso de la radioterapia. La siguiente pregunta sería qué hacer en el escenario donde el paciente no tiene acceso a PET, que es algo muy común en muchos de los centros del país. Yo creo que realmente lo que pasa es que pierdes la parte adaptativa de la radioterapia. Por ejemplo, está el estudio del Unfolder y en el de Recover North, en el que realmente no se utilizó el PET para valorar respuesta a tratamiento y se vio que el beneficio de la radioterapia sobre todo eran las pacientes que tienen factores de riesgo, dígase enfermedad bulky, enfermedad extranodal, invasión ósea. Entonces, en ese paciente, pues está muy sencilla la respuesta. O sea, si tiene factores de riesgo o un IPI elevado, pues hay una indicación fuerte para radioterapia si no tienes el PET. En el que a lo mejor le pensaría un poquito más, serían pacientes que no tengan muchos factores de riesgo, que tengan un estadio clínico muy temprano, que parecieran responder por TAC a la quimioterapia
Y en esos casos, pues realmente yo creo que habría que valorarlo caso por caso. Pero si no tienes acceso a la radioterapia, pues utilizarías volúmenes más grandes, y ya no te irías tan específicamente a la zona de los ganglios que estén realzando por el PET. Ok, pues sí, yo complementaría un poco diciendo que una de las principales utilidades del PET ha sido ayudar a desescalar el tratamiento en pacientes que tienen respuesta metabólica. Esto similar al linfoma de Hodgkin, en donde ya está más claramente descrito, si hay más estudios que avalan el omitir la radioterapia cuando hay una respuesta temprana. Sabiendo que puede haber en aquellos que se omite la radioterapia, será un poco porcentaje de pacientes que progresen y que se pueden rescatar. Ahora en difuso células grandes B, pues ya en base a los estudios LISA y el S1001, pues sabemos que en estos estadios tempranos, pues si tiene un PET negativo, pues se puede omitir la radioterapia. Probablemente esperaremos ver el reporte final del Optimal 60 para ver si esto también se puede eh, hacer en estadios avanzados, voluminosos o con afección extranodal. Pero por lo pronto, pues si no hay PET, pues podemos seguir las indicaciones por ejemplo, del estudio Unfolder. La siguiente, que también tiene que ver con el PET, cuando ¿cuál es la dosis de radioterapia con respuesta completa por TAC, pero no es posible tener PET scan? Pues realmente en el estudio de Lowry se vieron que no hay resultados peores con una dosis de solo 30 grays. O sea, si ya estás considerando darle radioterapia a un paciente con respuesta por imagen completa, y no tienes PET scan, probablemente es un paciente que no tiene tantos factores de riesgo y un paciente que probablemente respondió muy bien a la quimio, entonces yo creo que probablemente le debería de ir muy bien con solo 30 grays. Pero como quiera, o sea, si tiene factores de riesgo, por ejemplo, los moleculares, que tenga un double hit o que tenga un IP elevado, pues a lo mejor sí me inclinaría a utilizar un poquito la dosis más alta. Ok, bueno, aquí a mí me gustaría mencionar que el PET al momento de evaluar la respuesta final al tratamiento tiene una mayor utilidad detectando los falsos positivos del TAC. Es decir, generalmente queda una masa residual y esa masa residual no sabemos si es todavía actividad o si ya será algo más cicatrizal o inactivo. Entonces, cuando el PET es negativo, pues si vamos a dar radioterapia como consolidación, por ejemplo, en una enfermedad temprana después de 3 ciclos de R-CHOP, o en una enfermedad avanzada, pero que la indicación era porque era un ganglio voluminoso, si el PET está negativo, pues podemos quedarnos en las dosis de consolidación de 30 a 36 Grays. Pero si el PET está positivo, pues probablemente podamos tener una dosis mayor para unas dosis recomendadas para respuesta parcial, que van desde los 36 hasta los 45 o 50 Grays en algunas publicaciones. Eh, por el contrario, pues es raro ver que tenga una respuesta completa por TAC, es decir, que no se observe nada y que en el PET sí haya algo. O sea, eso sería un escenario raro. A lo mejor la pregunta va enfocada a veces pues que quedan ganglios menores a 1 centímetro o 1.5 centímetros que realmente no sabemos si todavía son activos o no, porque dependiendo de los criterios que sigamos, podríamos catalogarlos como respuesta completa, pero también sabemos que a veces si se hace un PET, esos ganglios pueden seguir captando con un Duvil 4 o 5. ¿Sí? En ese caso, creo que pues la dosis de radioterapia, pues por lo menos muy en particular, me iría como una dosis pues intermedia, como entre los 36 y los 40 Grays.
Aunque la verdad ahí sí me gustaría enfatizar pues eso, que realmente el PET, sí, al igual que el rituximab, es una de las herramientas más importantes que tenemos en el manejo del linfoma y sí nos puede sacar mucho de dudas. Entonces, en el deber ser, yo creo que sí es importante tratar de conseguirle PETs a los pacientes por ese porcentaje pequeño de casos que menciona el doctor Josué, que a lo mejor ya los ganglios están muy chiquitos, pero seguirían siendo positivos y a lo mejor habría un beneficio de escalar la dosis, aunque no es el caso más común. Entonces, en la mayoría de los casos sí me iría por la dosis de 30 Grays en ese escenario. Bueno, hay unas dos preguntas que me parecen que se relacionan en cuanto a la afección a vaso. Dice, cuando existe involucro al vaso, se utiliza la misma dosis que para la zona que continúa captando en un caso de persistencia de enfermedad y la dosis para linfoma de vaso. ¿Qué bibliografía respalda esa dosis? Bueno, No, sí, no me parece, no recuerdo haber leído bibliografía específica de vaso. Hasta donde sé, pues se maneja como las enfermedades extranodales, en el que si hay es un factor de riesgo de recaída local y si hay una respuesta completa, pues te puedes ir por las dosis más bajitas de 30 Grays o de lo contrario, pues le puedes ir a la zona PET dirigida a unas dosis un poquito más alta de 40 o 50 Grays. No sé si opinas algo diferente, José. sí, pues en general sí hay una. El vaso solamente, bueno, yo en mi práctica solamente lo iba a radiar cuando queda una enfermedad residual clara. Este, a veces, si es una enfermedad difusa, pues sí, la dosis sería 30 Grays a todo el vaso, pero si es una enfermedad focal, probablemente podamos escalar un poquito. Realmente no hay como una bibliografía que respalde este, por lo menos que yo conozca que respalde esta dosis. Eh, Algo que sí es que hay, por ejemplo, otras histologías son más comunes que concentren la enfermedad en el vaso solamente, como el linfoma de células del manto, y en eso sí, aunque eso es una histología agresiva, es una histología muy radiosensible y las dosis suelen ser menores, incluso con enfermedad residual, las dosis pueden rondar entre los 36 y los 40 Grays. Ujú. Las siguientes preguntas es, en caso de no contar con PET en ningún momento de tratamiento, ¿qué criterios podemos utilizar para valorar la respuesta a la quimioterapia? Pues, Pues, bueno, ah, Felipe, ¿quieres comentar algo? no, que yo creo que la respuesta se repite un poquito de lo que mencionábamos en las primeras preguntas, de que si no contamos con PET en ningún momento del tratamiento, pues por TAC podemos evaluar algunos factores de riesgo que no necesariamente necesitamos el PET, como lo que es si hay enfermedad bulky, si hay enfermedad extranodal, cómo está respondiendo o sea, al menos por imagen a la quimioterapia, y en base a eso, pues ponerlo como en una escala de cuáles son nuestros factores de riesgo de control local contra recaída sistémica, y ya en base a eso tomar decisiones, aunque sí se pierde la parte adaptativa de la radioterapia adaptativa, y a lo mejor con los pacientes que más me causaría dudas sería con los pacientes en un estadio clínico temprano en el que podamos omitir la radioterapia, pero si hay una indicación clara de que hay enfermedad bulky o algún otro factor así, pues realmente no creo que haya tanto problema, pues la indicación de la radioterapia está. Y podemos referenciarlo con los estudios como el OnFolder o como el Recover Nord, en el que sí se observó un beneficio y en esos estudios pues no se utilizaba PET para valorar el tratamiento ni para la estadificación. Ok, voy a acelerar un poquito porque ya se está acabando el tiempo. Ya hablamos en cuanto a las dosis del vaso. La radioterapia en cuanto a técnica, mencionan la radioterapia es 2D, es una pregunta. ¿Cómo? Que si la radioterapia es 2D, preguntan. No sé, me imagino que nuestro paciente pues fue. No, nuestra paciente fue VIMAT. Utilizamos 3 arcos para rodear ahí la zona.
Y pues obviamente con el 2D pues vas a tener un mayor grado de incertidumbre cuando te bases en referencias óseas que con el 3D o VMAT, o sea, pues vas a tener que incluir volúmenes más grandes y pues pasa de ser un sitio involucrado más a un campo involucrado y pues va a quedar mucho más volumen y mucha más toxicidad. Ok, y una pregunta, me parece que será la última. VMAT es una buena técnica para mejorar la cobertura del PTB, pero en campos cervical mediastinal la dosis de dispersión es mayor al pulmón. ¿Optaría por 3D? Mm, pues supongo que depende, porque en estos pacientes obviamente es importante la dosis baja, como en todos los pacientes, pero pues también hay que recordar la demográfica, en pacientes con linfoma de Hodgkin, que en general son pacientes más jóvenes, que la dosis baja va a ser un efecto estocástico general en muchísimas células del cuerpo que le puedan generar segundos primarios, pues te preocupan mucho las zonas bajas. Yo creo que en estos pacientes a lo mejor estaría un poquito más preocupado de la cobertura y de que no le llegue dosis altas, por ejemplo, al corazón, o valorar, a lo mejor si le llegan dosis bajas, tratar de evitar, los pulmones, o si es más como en, mediastino superior o cuello, pues a lo mejor, ahí me importaría más utilizar el VMAT para poder conformar mejor y que no le lleguen dosis altas a órganos como el esófago. Entonces yo creo que habría que ver los planes de tratamiento y en base a la anatomía del paciente y la localización, pues tomar una decisión de riesgo-beneficio, porque pues al final del día, la dosis bajas, de los efectos secundarios que más te preocupan, pues son esos, o sea, los segundos primarios y pues se van a presentar a partir de los 10, 20 años después del tratamiento. Ok, bueno, ya para finalizar, yo complemento que pues va a variar de de paciente en paciente. Hay veces en que pues lo recomendable sería evaluar ambas opciones y en base a cómo quede la cobertura y las dosis a los órganos de riesgo decidir. Mi percepción en general es que estas técnicas más conformadas como VMAT ayudan a reducir las dosis altas e intermedias a los órganos de riesgo. Por ejemplo, cuando tenemos rangos de dosis entre los 30 y los 40 Grays, las dosis intermedias de los 20 Grays, pues que recibe el volumen de los pulmones, pues este volumen suele ser menor con técnicas VIMAT. Sin embargo, como bien mencionan, las dosis bajas, por ahí el volumen que recibe los 5 Grays, pues sí puede ser a lo mejor un poco mayor. Una técnica que está descrita es utilizar arcos no coplanares, dos arcos anteriores y dos posteriores como alas de mariposa. Esto ayuda a tener una buena cobertura, buena conformación, disminuir tanto las dosis altas e intermedias y en muchos de los casos también las dosis bajas, porque no está entrando los haces por toda la circunferencia del paciente. Sí. A mí me gustaría agregar que a lo mejor y si el centro no tiene disponible los arcos no coplanares porque la mesa no lo permite, a lo mejor también se pudiera utilizar alguna técnica de control respiratorio como en mama, o sea, así a grandes rasgos pues sabemos que el arco va a tomar entre 30 segundos y un minuto y pues si el paciente es capaz de aguantar la respiración, pues nos va a mejorar mucho la dosimetría al momento de evaluar el plan. Sí, o sea, sí, definitivamente, o sea, el hacer la radioterapia con una inspiración profunda sostenida, aumenta el volumen pulmonar y disminuye el volumen de los pulmones que recibe radiación, a su vez que hace que el corazón descienda y también disminuya, la proporción del corazón que recibe dosis de radiación. Entonces, siempre que tengamos la opción para hacer tratamiento con inspiración profunda sostenida en linfomas con afección mediastinal, la recomendación sería hacerlo. Y pues yo creo que pues ya nos pasamos 2 minutos. Voy a ceder la palabra al doctor Francisco Lozano. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Y buenas noches a todos. No, hombre, muchas gracias a todos por su atención y la verdad es que para mí fue muy emocionante dar esta plática.
Bueno, buenas noches a todos. Espero que esta sesión académica haya sido enriquecedora para cada uno de ustedes. Antes de despedirnos, permítanme compartirles, por favor, rápido unas noticias que son de su interés. Para empezar, a los amantes de la música les extendemos una invitación para participar en nuestro concurso de recaudación de fondos, cuyo premio va a ser un acceso VIP al concierto de Paul McCartney este 16 de noviembre. La donación por boleto es de 500 pesos. Hasta el momento tenemos 5 inscritos. Entonces les sugiero que aprovechen esta oportunidad de pues llevarse el premio. En materia académica, pues el 21 de septiembre a las 4 de la tarde vamos a tener nuestro simposio multidisciplinario sobre cáncer de cabeza y cuello. Este evento es en colaboración con la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Hasta ahora ya tenemos 458 inscritos, por lo que los invitamos a revisar el programa que está en nuestro boletín y en la página de internet de Somera para que se animen y se inscriban también. Adicionalmente, queremos invitarlos a formar parte de los espacios de Twitter. El objetivo es crear un vínculo más cercano entre los pacientes y las personas interesadas en el ámbito de la radioterapia. Mañana a la 1 de la tarde tenemos nuestro taller de contorneo enfocado a cáncer de endometrio adyuvante. Los invitamos de igual forma a asistir a este taller y en la sesión general mensual el próximo jueves 28 de septiembre a las 8. Vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ver terapia neoadyuvante total en cáncer de recto por el doctor Sebastián Solé de Santiago de Chile y va a ser coordinada por la doctora Laura Cristel. El próximo 23 de septiembre inicia el curso gratuito en línea sobre SBRT y SRS. Esta es una colaboración entre la Fundación Electa y Rayos contra el Cáncer. Es relevante mencionar que México avaló este curso por parte del Consejo Mexicano de Certificación en Radiooncología y tiene un valor de 30 puntos académicos para que no lo desaprovechen. Tiene ponentes de la talla del doctor Timmerman como expositores, entonces va a estar bueno el curso. Es un gusto informarles que ya tenemos fechas para nuestro próximo Congreso Nacional en Huatulco el 24 al 27 de octubre. Próximamente haremos anuncios muy emocionantes al respecto. Además, pues les recordamos que tenemos 2 concursos para residentes. Aprovechando que esta es una sesión académica de residentes, los invitamos a todos a leer las bases del concurso. Uno va a ser para la mejor tesis y el otro va a ser para el residente que tenga más puntos de participación en las actividades de Somera. Vamos a tener varios premios. El primer lugar es un viaje todo pagado a Huatulco. Incluye viaje y entrada al Congreso y transportación. Y tenemos un segundo y un tercer lugar también para que lo revisen. Está en el boletín y en la página web de Somera. Y bueno, ya para cerrar, los invitamos a participar en el concurso de calaveras literarias para conmemorar nuestro Día de Muertos. La fecha límite de entrega es el 25 de octubre. Las 10 mejores van a recibir una bata oficial de Somera personalizada y bordada. Muchas gracias por su atención. Esperemos verlos en los siguientes eventos y actividades académicas que sin duda contribuyen a nuestra formación y desarrollo profesional. Hasta luego, buenas noches.